Aquí lo que nos dice la diapositiva son las deficiencias de preparación de superficie que causan defectos de recubrimiento. Normalmente están relacionadas con las superficies contaminadas o un inadecuado perfil de sustrato. Acuérdate que la preparación de superficie, lo que en muchos lugares le llaman sandblast o shot blast, y a veces son los únicos dos procesos que conocen, pero créanme, hay muchos más. En este caso, la preparación de superficie tiene dos principios fundamentales, que son limpiar y dar rugosidad al sustrato. Por un lado limpias, por otro lado das rugosidad. Pero dentro de ese mismo proceso, pues tiene que haber cierto control por parte del inspector. Desde el sistema que se va a utilizar. Si voy a utilizar un sandblast, vamos a verificar el aire, vamos a verificar la granalla o el abrasivo que estés utilizando, qué tipo de abrasivo estás utilizando, las líneas del funcionamiento, temas de seguridad, ok, verificar que ese abrasivo que vas a utilizar o esa mezcla de abrasivos no lleve aceite, no lleve sales que después vayas a incrustar en la superficie del material, y todo eso se va describiendo también en el mismo plan de inspección. Para cada recubrimiento utilizado debe seguirse siempre muy apegado, siempre con precisión, las recomendaciones en este caso del fabricante, ok, principalmente sobre la preparación de superficie. Pero ojo, ahí también deberías tener a este punto un documento que se llame especificación, que es el que manda y que es el que deberías estar siguiendo, ¿sí? Y créanme, muchas empresas desconocen que se debe seguir un procedimiento, desconocen que se debe seguir una especificación y después tienen problemas. O otra, a mí a veces me hablan: Jorge, necesito una especificación porque eres PCS o un procedimiento o no sé, o por nivel 3, pero me lo piden ya cuando terminaron. Entonces yo les redacto algo, se los entrego, lo presentan y después resulta que no lo siguieron. Pues claro, ellos no podían ver al futuro. Bueno, sí podían y debían prepararse con esos documentos de antes. Entonces, esos documentos muchas veces te los va a pedir el cliente o te los va a pedir el proyecto para poder justificar o para poder asegurar que las cosas las hiciste bien, que es básicamente un sistema o parte de un sistema de control o de aseguramiento de calidad. Pero por otro lado, pues debes usarlo, debes seguirlo, ¿sí? Y otro punto que me topo muy seguido es: consiguen documentos, y es para todo, ¿ok? Para cualquier parte del proceso, para soldadura, para pruebas no destructivas, para recubrimientos, para reparaciones, para concretos, yo no sé. Me piden algún documento de referencia, les doy el servicio, a veces al inicio, a veces al final, pero se da el servicio y lo guardan. Y ese documento de referencia se queda guardado años en una carpeta y la sacan de vez en cuando tiene autoría. No, para eso no funciona. No se trata de que nada más sea para cumplir o para asegurar que tienes el documento. Para eso no funciona un documento de estos. El documento funciona para que se use. Y son documentos vivos muchas veces, son documentos que requieren modificaciones o que requieren adaptaciones o que requieren revisiones. Entonces, debe usarlo el personal que esté involucrado, deben conocerse, debe estarse a la mano, y eso incluso es parte de un sistema de aseguramiento o un sistema de gestión de calidad saludable. Ahora bien, esos mismos documentos también, algo que nos marca requisitos por parte de la SPC, es que incluyan incluso condiciones ambientales aceptables, porque cuando estás trabajando con recubrimientos requieres mucho de condiciones ambientales. Recuerdo que si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden hacerme llegar a través del chat, con todo gusto lo vamos respondiendo. Ya casi terminamos el día de hoy. Entonces, parte de las mismas deficiencias que dice aquí de aplicación o de curado, pues son varias. Tenemos varios puntos a tener en cuenta, ¿ok? Todos los recubrimientos en este caso tienen instrucciones de aplicación recomendadas que incluyen estos puntos. Por un lado, pues que si el equipo de aplicación, si lo vas a aplicar con airless, si lo vas a aplicar con componentes plurales, con convencional, con airless estudia por aire, yo no sé, inmersión incluso, lecho fluidizado, muchos tipos de aplicación que hay. Por otro lado, también los rangos, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos de condiciones ambientales aceptables para la aplicación y para el curado? Porque hay algunos recubrimientos que hay que tomar en cuenta. Hay distintos mecanismos de curado
y esto es entrar un poco en temas químicos. Hay curados por evaporación de solvente, como en el caso de un epóxico, ¿sí? Hay otros que curan por humedad, hay otros que curan por un proceso de secado, como los alquidálicos o alquídicos. Hay algunos otros que curan por un endurecimiento o por una reacción a una luz o una radiación ultravioleta. Entonces hay distintos tipos de curado y cada uno pues va a tener ciertos requisitos, ¿no? Mezcla, dilución, filtrado posiblemente cuando utilizas, por ejemplo, un recubrimiento rico en zinc. ¿Cómo lo vas a mezclar? Se requiere muchas veces un cierto mix, power mix, por ejemplo, con un Jiffy, con una mezcladora tipo Jiffy. Es una de palas circular, obviamente, que nos asegura una cierta condición de mezclado. También a veces tenemos proporciones del sistema de componentes múltiples, ¿sí? Cuando tenemos componentes de recubrimiento que llevan 2, 3 latas, principalmente 2, que es la parte A y la parte B, ¿cómo lo vas a mezclar? Y generalmente se prohíbe el cajoneo o se prohíbe la mezcla parcial de kits, porque no le vas a estar atinando, mezcla todo el kit y te venden kits pequeños y kits medianos y kits grandes, y en ese caso debes tener en cuenta que esos puntos de mezclar parcialmente, de le quito poquito de aquí, quito poquito de allá, te va a ocasionar un problema en muchos casos para el sistema de recubrimiento. Los tiempos de inducción, también. La vida útil, el tiempo de inducción, pues es una vez que mezclas el recubrimiento, se empieza a generar un proceso químico, ¿ok? De inducción. Entonces tú mezclas el recubrimiento y debes como dejarlo reposar, como quien hace pan y deja reposar la masa, pues en este mismo caso tú dejas reposar el recubrimiento para que se mezcle correctamente, se homogenice y ahora sí lo puedas aplicar. Y tienes un tiempo o una vida útil de la mezcla, que le llaman pot life en inglés. Y en ese caso, en la pot life, pues tú debes reducirle o debes restarle el tiempo de inducción porque ya lo mezclaste. Si tienes, por ejemplo, muy común, tienes un tiempo de inducción de media hora y tienes una vida útil de mezcla de 4 horas, pues realmente tienes una vida útil de mezcla de 3 horas y media, que es lo que puedes trabajar porque le estás restando media hora del tiempo de inducción. Y otra cosa dice aquí, ventana de repintado para sistemas de componentes múltiples, ¿ok? Si tú te desvías de estas recomendaciones, si tú te sales de estos parámetros, pues muy probablemente le causas un defecto al sistema de recubrimiento, ¿ok? O tengas una vida de servicio reducida, o tengas una falla prematura en recubrimiento, ¿ok? Igual que con la preparación de superficie que nos veíamos en la ficha técnica, pues en este caso también debemos seguir muy atentamente las condiciones o los requisitos del fabricante. Otro punto es referente a las propiedades del sustrato, y aquí debemos tener en mente, principalmente un PCS debe tener muy en cuenta el tipo de material que se va a recubrir. Y aquí vamos a ver ciertos tipos de materiales, ¿ok? Que es prácticamente ya casi la última parte de la charla del día de hoy, para después continuar el viernes con ejemplos de condiciones en el recubrimiento y cómo se causan. Primeramente tenemos aquí propiedades del sustrato. Nos dice que la selección de los materiales de construcción es importante. Con qué vayas a trabajar, qué es lo que vayas a recurrir es importante, ya que pues a fin de cuentas estos deben ser compatibles con el ambiente y condiciones de servicio que se vayan a enfrentar, ¿sí? Por otro lado, las características físicas, por ejemplo, o químicas del mismo sustrato, siempre van a estar teniendo algún efecto importante sobre las necesidades y los mismos desempeños que vaya a tener el sistema de recubrimiento, ¿sí? Y primero nos da aquí una imagen y nos dice acero laminado en caliente. Y tenemos hoy una imagen de un proceso de un acero que se está laminando en caliente, que es arriba de cierto punto, arriba de cierta temperatura crítica, trabajan el acero, lo laminan, en este caso lo pasan a través de rodillos de laminación para darle una cierta forma, un cierto espesor. El acero en este caso, laminado en caliente, presenta una película, de hecho ahí se alcanza a ver un poco en la imagen, esta película como de óxido, como de escoria, que se llama escama de laminación. Solo aparece en este acero laminado en caliente, ¿ok?
que es dura principalmente y es quebradiza y está en la superficie y en parte protege un poco al material, pero cuando vas a pintar pues hay que retirarla muchas veces, sobre todo si tienes condiciones o requisitos de pintura de preparación de superficie como un SP10 NEIS 2 metal cercano al blanco o un SP5 NEIS 1 metal al blanco.